con un fuerte aplauso recibimos al pastor Hiraldo. Él es de aquí. Ay, Dios mío. Pastor. Es que hay que ser pastor para uno ponerse en esos zapatos. La pastora me vino y dice, ya tú estás llorando. Es que cuando tú conoces a una persona, tú sabes lo que hay ahí. Tú sabes lo que pasa. Cuando no conoces a nadie, tú no sabes qué siente o qué padece. Pero cuando tú conoces a una persona, tú sabes qué puede pasar por su cabeza, por su corazón. Y para nosotros es un honor que nos hayan llamado a nosotros para estar aquí. Como quiera, aunque no hubiera sido a ministrar, nos hubiéramos escapado, poníamos a alguien a predicar allá y nos veníamos para acá un rato. Nos bendice ver tu familia, tu casa y lo que viene. Amén. Y así que prepárense. Amén. Cada nuevo día comienza en oscuridad. Cuando más oscura está la noche, ya un nuevo día. Como siempre decía nuestro pastor en Puerto Rico, cuando algo malo pasa es porque viene algo mejor. Cuando parece que nada está pasando es cuando más Dios está haciendo. Y hay algo lindo de parte de Dios. No tiene que ver con nadie aquí. Tiene que ver por la palabra que Dios dijo. Esa palabra que Dios te dijo. Esa es la garantía de que hay algo de parte de Dios. Así que prepare su corazón, mire el que está a su lado y dígale, prepárese. Y Dios va a hablar a tu corazón, a tu vida. No voy a traer doctrina ni nada de eso. Le toca al pastor enseñar a su casa, pero sí te voy a traer la única doctrina que está en la palabra, que dice que el apóstol Pablo dice permanecer en la doctrina de Cristo. Y dice en Hechos permanecer en la doctrina de los apóstoles. O sea, que la doctrina de Génesis y Apocalipsis es Cristo. No hay de otra. Y eso sí te vengo a traer. Vengo a hablarte de Cristo y dígale que está a su lado, prepara tu corazón como tierra fértil. Dígale, para una semilla que será sembrada y dará fruto de ella en su tiempo. Yo soy responsable de lo que predico y usted es responsable de lo que se va a aplicar. Amén. ¿Verdad que sí? Así que Dios es bueno y quiero que le digas al que está a tu lado el tema de hoy. Quizás al escucharlo lo vas a ver un poco raro en base a lo que hoy celebramos, pero no, vas a ver cuando vaya cerrando que todo tiene que ver. Dígale que está a su lado, quebrantables. Porque en muchos lugares nos hablan y hacemos congresos y hacemos de todo y lo hacemos al revés, inquebrantables. Y olvídate, nos pompean y nos ponen acá arriba. Y olvídate, nos salimos de ahí bien pompeados hasta que la crisis llega, hasta que el momento llega, hasta que el momento difícil llega y nos damos cuenta que somos quebrantables. Nos damos cuenta que somos pequeños ante las adversidades de la vida, que solo la gracia de Dios es la que nos puede sostener y nos aguanta para seguir en pie. Y seguir en pie de lucha a lo que Dios ha destinado a nuestra vida. Y la Biblia dice que sus hijos tienen un tesoro. La palabra dice que nosotros, tú y yo, tenemos un tesoro adentro. Diga, yo tengo un tesoro adentro. Pero ¿qué es ese tesoro? ¿Qué es eso que la palabra dice? ¿Por qué en vasos de barro? ¿Y qué quiere decir Dios con eso? Quiero ir a 2 Corintios 4, 7 al 12 y dice la palabra, 2 Corintios 4, 7 al 12, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso es,
palabra de Dios. Y en la iglesia de Corintio había surgido algunos problemas. Había mucha inmoralidad en la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, los santos de Corintio, he visto que en ustedes hay fornicación? Pablo aún les exhorta y les dice, ustedes aunque están en Cristo, son santos en Cristo, porque es lo que dice la palabra, los santos de Corintio, después que los eleva a la posición donde ya Dios los ve, en esa posición les dice, pero veo que en muchos de nosotros hay fornicación. O sea, quiere decir que Pablo les está diciendo, el hecho de que ustedes estén en Cristo no es que no hubieran fallado, sino que los eleva a la posición de cómo Dios los ve para darle la urgencia de un cambio en su vida. ¿Ven? Por la posición donde Pablo los ve, no los vio como pecadores, siempre los vio como hijos. Pero les dice, hay algo que tenemos que hacer. Pablo sabía que había un problema en la iglesia de Corinto y se jactaban de muchas cosas y atacaban a Pablo de predicar doctrinas de demonios, de los cuales se habían arrepentido y solucionado. Pero algunos, otros que habían por allí, seguían latentes y podrían quizás algunos de estos problemas surgir otra vez en la iglesia. Pablo sabía, por eso es que amonesta, porque sabe que aunque se resuelva, puede ser que volvieran de nuevo a salir a la luz estos problemas que estaban pasando. Entonces, esto enseña que Pablo, o por la razón por la que Pablo está haciendo o escribiendo esta carta a la iglesia, los primeros capítulos de esta carta los usa para defender su ministerio y el llamado que Dios le había dado, estaban todos incluidos en ese capítulo. Ahora, teniendo en mente, entremos entonces en este pasaje. Segunda de Corintios 4:7 empieza diciendo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, leyendo los versículos anteriores del 5 al 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En fin, se observa que el tesoro al que se refiere es el evangelio de Jesucristo. Dice que lo tenemos en vasijas de barro. En pocas palabras, el evangelio de Cristo, que no es más que Cristo mismo, dice Pablo que estaba en ¿qué? En un tesoro de barro. Diga, estaba en mí. Y perdónenme y excúsenme que vengo desde el miércoles con un flu grave. Estaba yo grave todos estos días con los ojos así cerrados. Me sale siempre por los ojos. O sea que usted ve. Así que hoy no voy a orar por muchos de ustedes, pero si el Espíritu lo permite, porque usted va a estar bien, no se preocupe, no huya, no huya. Así que Dios se encarga de cuidarte. Entonces se observa que el tesoro es el que se refiere, es el Evangelio de Cristo. Estas eran de barro cocido. Cuando Pablo lo usa de ejemplo, está usando una vasijas que en ese tiempo se hacían de barro cocido. Era más bien como agarraran el fango. ¿Se acuerda? Cuando cogían lo limpiaban, lo lavaban y eso cuando se secaba se ponía sólido. Y Pablo está usando este ejemplo para dejar saber que nosotros somos también igual de frágiles. Pablo lo coge como ejemplo. Entonces eran unas vasijas que ellos tenían en esa época y eran por ser quizás las que él usaba de ejemplo, eran las más baratas y las más frágiles, eran las más rompibles y sobre todo fácilmente reemplazables. Hoy en día muchas personas se suben a un pedestal, se consideran mejor que el resto del mundo y lamentablemente muchas veces esto se mete en las congregaciones. Hay veces que pensamos que por el hecho de que este es más teólogo que el otro, este tiene más conocimiento que el otro, este sirve en ocasiones más que el otro y a veces eso sin querer o ellos se ponen muy alto o los subimos muy arriba. Y ese es un gran problema que está sufriendo, para hablar con propiedad, nuestra ciudad de Kissimmee, Orlando. Esta crítica, la desunión que hay en la iglesia, esta crítica, el que nosotros tenemos más que ustedes, yo soy Nuevo Pacto, yo soy Gracia, soy Pentecostal, yo soy Bautista, eso es irrelevante a lo que Dios va a hacer, porque cuando tú vienes a ver, todos somos quebrantables y si usted no se baja del pedestal, Dios se encarga de quebrarlo. Ese es el Dios que yo le sirvo, para que usted vea y entienda que usted es igual que el que está al lado. Mire el que está a tu lado y dígale, diferentes pero iguales. Dígale que está a su lado, somos quebrantables.
Y hoy en día hay personas así. Sin embargo, observa cómo se considera el apóstol Pablo, un hombre que tenía todo para jactarse de sí mismo, humanamente hablando. Y puedo decir que Pablo se refería a sí mismo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él está hablando de él no está hiriendo el sentimiento de alguien, él no está hablando de alguien, de otra persona, él está hablando de sí mismo. Él no está hablando de otros necios, no, él está diciendo lo vil y menospreciado. A mí me escogió Dios. Mire cómo Pablo se está viendo ante los demás. Dice, de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y así es como se describen los versos siguientes. Pero ¿por qué Pablo se describe así? Segunda de Corintios 4, 8 al 9 dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese es el apóstol Pablo hablando. Nos habla así para demostrar que la salvación de las personas y que la gente se haya convertido, que más bien dar la vuelta. Conversión no es más que tú ir hacia un lado, te convertiste y ya no vuelves más hacia el lado porque cambiaste el rumbo de tu vida. Y Pablo dice que no, escuche esto, que era para demostrar que la salvación de las personas y que la gente se haya convertido no era mérito suyo, sino de Dios y de su poder, y el hecho que se encontrara de esta manera, atribulado, en apuro, perseguido, derribado, demostraba que su debilidad no lo invalida para llevar el mensaje, sino que lo fortalecía. Pablo está diciendo, esto no tiene que ver que yo esté atribulado, esto no tiene que ver que esté cansado, esto no tiene que ver que quiera enganchar los guantes, esto es que hay algo más que yo tengo que hacer, y es que si Dios me escogió a mí y ha puesto un tesoro en mí, sea el mensaje, que es lo que él habla en este texto, es que yo tengo que seguir caminando, aunque me canse en el camino, aunque hay algo que me quiera estorbar, yo sigo. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios que hay que dársela a alguien, hay algo que hay que decirle a alguien, y nosotros no podemos pensar que porque estoy atribulado, estoy cansado, tengo que quitarme del camino. No. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo está dando cátedra a cada muchos de nosotros que a veces por cualquier sanganá usted quiere enganchar los guantes. Y si usted viera la mente de este que está aquí y la mente de ese que está aquí, son muchas las veces que queremos rendirnos. Pero la causa de eso muchas veces es por ti, muchas veces no es por ti. Pero muchas veces cuando miramos a la meta hay algo más que nos impulsa a seguir en el camino, porque aunque quebrantables, cargamos algo de Dios, más que quizás una palabra, amado, para seguir adelante en el camino, a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, que no es más que ese propósito eterno de llenarlo todo de Cristo, hasta el perro, amado. Hay un plan. Hay un propósito de parte de Dios, y aunque quebrantables, no nos vamos a quitar del camino. Y usted tiene que entender que aunque usted es un vaso de barro, hay algo que se ha depositado en usted que no se puede quedar ahí en vano. Y a veces porque la vida se nos vira patas arriba, queremos salir corriendo del propósito de Dios. Y no podemos hacerlo. Pablo nos está dando cátedra, amado, diciendo: aunque esté atribulado, yo sigo adelante el propósito. Él nos habla así para demostrar que nada de lo que estamos haciendo tiene que ver por ti, si no es por quién es Dios. Y si Dios te escogió a ti es porque Él está, amado, Él está guardando y protegiendo su inversión. Dios está guardando y protegiendo su inversión. Diga el que está a su lado, porque su inversión está dentro de mí. Su inversión está dentro de nosotros, amado. Dile que está a tu lado: tu debilidad no te invalida para llevar el mensaje. Usted está en la roca, está en Cristo. Usted se puede caer en Cristo. Usted puede pecar en Cristo, ¿sabía? Porque usted está ahí, ¿o no? Hay muchos adentro que lo hacen mejor que los de afuera. Pecan mejor. Pero estás en Cristo.
Gloria a Dios por eso, amado. Si no hubiera sido por eso. Pero gloria a Dios que estás en Cristo. Dígale que estás a su lado, tu fracaso no te invalida. Dígale, tu enfermedad no te invalida. Tus caídas no te invalidan. Tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Dígaselo al que está al lado. Tu llamado es más poderoso que tu debilidad. Y hacer esto lo provocaba estar llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4, 10 al 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Siempre yo decía algo, pastor. Por muchos años estuve diciendo, manifiesta la vida de Cristo. Tienes que manifestar la vida de Dios. Y expresar la vida de Dios. Hasta que choqué con algo no hace mucho. Y es que yo no manifiesto esa vida. Ahí Pablo dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Usted no expresa la vida de Dios, usted tiene que morirse para que Él viva Él. Él es el que se expresa por sí mismo. Él es una vida que está en ti, que se expresa, y para eso usted tiene que morirse, amado. Pablo está diciendo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Quiere decir que Cristo no se expresa, no se manifiesta, Él vive a través de usted. Cristo es eterno. Voy a decir esto, no estaba ahí. Cristo siempre ha existido, siempre ha estado. Cristo lo dice la palabra, en Miqueas lo dice. Dice la palabra que Cristo siempre ha existido. Jesús no. Jesús nació y resucitó porque era el cordero inmolado. Quiere decir que Jesús era el cuerpo donde Cristo vivió. Colosenses, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y se dio un cuerpo. El cuerpo de Jesús. ¿Ah? Jesús nació y murió de María, pero Cristo siempre ha existido, siempre ha estado. O no vio que se le expresó a Josué, no vio que se le apareció a Jacob. Usted no, siempre existió, todo el tiempo Cristo ha estado. Jesús nació y resucitó. O sea, Jesús fue el cuerpo, según Pedro, que le dice, tú eres el Cristo. Y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Porque se dio cuenta y entendió que en Jesús había una vida. Y era Cristo, que Cristo es la vida de Dios en Jesús. Por eso es Jesús el Cristo. Y ahora Jesús, ¿qué hacía? Vivir la vida 100% humano expresando a Cristo. Pero vivió lo mismo que vivió Adán cuando Adán pecó y falló. Jesús no pecó, pero el momento que iba a recibir los pecados se sintió solo. Porque el Cristo, la vida de Dios dentro, se fue. Quedó Jesús solo. Lo mismo que Adán. 100% hombre lo vivió. Y después ese espíritu vuelve, que es el espíritu que dice la Biblia. Y el espíritu que estaba en Jesús, que lo levantó de los muertos, es el mismo que está en nosotros. O sea, ese espíritu vuelve de nuevo, está en Jesús, lo levanta de los muertos y es el mismo que tú y yo hoy poseemos, amado. Y hay que cantarte 2 coritos para levantarte. Darte 2 palmaditas para que usted dance. Amado, hay que decirte, empujarte y puyarte para nosotros animarnos cuando hay algo adentro que es un tesoro, que tiene un valor, amado. Como para yo quedarme con brazos cruzados. Dígale que está a su lado, es un tesoro. Anunciar el evangelio a Pablo le provocaba sufrimiento, amado. Porque los que querían atacar a Jesús, la única forma que tenían que hacerlo era meterse con sus seguidores. No había de otra. No había de otra. Que hoy no lo vivimos así en carne propia, pero lo estamos viviendo fuerte. ¿Cómo se nos están levantando las cosas en contra? A la iglesia, a la gente de Dios, a los niños, a la familia, a todos. Hoy en día también es un problema. Pero el sufrimiento que podía pasar no hacía que Cristo sea menospreciado o lo invalidaba, sino que Jesús era manifestado y demostrado. Y si la muerte tenía que estar en Pablo para que el evangelio fuera divulgado y así, escuche esto, la gente tuviera salvación, era un precio que estaba dispuesto a pagar. A Pablo no le importaban los sufrimientos siempre y cuando fuera Cristo el que se expresara, el que viviera. O sea, a él no le importaba tener que morirse hasta que ese evangelio no se predicara.
Había una pasión en el apóstol Pablo. Él entendía que dentro de él había un tesoro, amado. Había un tesoro que tenía un gran valor. I don't know you, but I am ready for pay the price. Yo no sé tú, pero usted está dispuesto a pagar el precio. ¿Usted está dispuesto a eso? Entendemos que Cristo paga un precio, pero aquí en la vida hay que darle duro, amado. Pregúntele eso al pastor después en un café. Pregúntele a su hermano después en un café y dígale, hermano, ¿cómo te ha ido la vida? Y cuando empiece a contarte, usted se va a sorprender de las veces que muchos de nosotros estamos a punto de quitarnos en el camino. Pero hay algo más adentro, amado, que hay un tesoro que no nos los permite hacer. No nos los permite. Y si seguimos leyendo, Pablo simplemente hablaba lo que creía y que todo lo que padeció no importaba porque iba a ser salvo junto con todos los corintios. Y al llegar al texto 16 y 18 dice lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está dejándonos saber que no importa lo que esté viviendo, él va a seguir. Él va a seguir. Aunque este cuerpo se canse, él seguirá. Usted no sabe cuántas veces yo me he sentado en mi casa y digo, tú sabes que yo puedo gozarme de mis hijos y mi esposa. Tú sabes que cuando yo llego a la iglesia, de momento llego, ojalá no estén grabando, de momento llego a la iglesia y cuando llego, amado, yo digo, guay, llego y de momento ahí, llegando a la iglesia, 10 de la mañana, 9:30 de la mañana y recibo un texto, pastor, no puedo ir, tengo un día familiar. Un diácono. Pastor, no voy a llegar, es que tengo un día, y cuando tú ves la playa, entonces tú dices, qué bonito, y yo le dije al pastor, un día esto va a llegar, van a las 10:30, van a decir, el pastor, ¿dónde está para el mensaje? No llegó, está en la playa. Adoren ustedes, invéntensela ahí. ¿Ah? Sigue estando Dios, es igual. A ver qué van a hacer, porque así es que no, a veces que uno, lunes, porque yo por lo menos soy así, y lunes estoy la pastora, pastor, y estás bien, yo estoy maquinando ya desde el lunes, el mensaje del domingo, y el martes, el miércoles, y un poquito escribo aquí en la computadora, después otro ratito, y paro en el carro, escribo en el celular, cuando vengo a ver viernes, sábado, estoy embotellando todo el mensaje otra vez, y el domingo, amado, cuando tú, y ahí, ¿y dónde están? Pero ya yo lo dije. I am ready for pay the price. I don't know you. Porque esto va a seguir sin ti o contigo. Esto va a seguir. Y al pastor, Dios lo cuide, siempre estira la pata. ¿Seguirá o se cae? Are you ready for that? Usted está ready, está escrito, está planchado. El día que Dios no quiere los cuide, un accidente de carro y les pasa algo, ¿ustedes seguirán? Tienen ya en la mira, la meta, aquel que se pondría. ¿Usted entiende eso? Porque esto tiene que seguir. Usted no va a traer un padrastro de afuera que venga, a ver, pastorea tú, que no sabe ni quién rayos es. No. Es aquí, está aquí. ¿Right? ¿O no? Me voy. Eso no es, como que eso no era. ¿Qué nos quiere decir el apóstol con eso? La razón por la cual Pablo no se desmayaba era porque Dios era glorificado en su vida. Tenía ese tesoro en él, el evangelio, la salvación a Cristo. Y todo lo que podía pasar era temporal. Nada era comparado con la salvación. Ahora, ¿qué nos quiere decir con eso a nosotros el apóstol Pablo? Así como Pablo tenía ese tesoro, tú y yo tenemos ese tesoro, el cual transformó nuestra vida. Aunque seamos frágiles y prescindibles, esto aumenta la gloria de Dios. Y hoy en día muchos quieren sentirse importantes y cuán glorioso es que siendo de esta manera nos eligió y nos salvó. Y bien tenemos este tesoro, no tenemos a Cristo para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para anunciarlo, exaltarlo, adorarlo, glorificarlo y llenarlo todo de Él, porque ese es su propósito. La vida de usted no llegó aquí, aunque la vida esté hecha a pedazos y Dios te la arregla, usted no viene con eso, por eso, amado. Usted viene porque en usted está la vida de Cristo. Y aunque las cosas de la vida, alguien me preguntó, ¿y cómo es que Dios no mete las manos en todo lo que está pasando en Israel y en todo esto? Porque Dios es un ser espiritual, en lo carnal Él no se mete. Y si una decisión de un rey es carnal, breguen los carnales, porque si usted y yo y los gobernantes buscáramos la vida del espíritu, buscaríamos en el espíritu las soluciones a la vida terrenal. Porque Dios no es carnal.
Y si un rey quiere empezar una guerra porque está endiablado y está molesto y empieza él en su carne a querer inventarse algo, tienen que venir los sabios que conocen que hay una vida en el espíritu, porque el alma se tiene que someter al espíritu, el espíritu no se somete al alma. Pero nosotros buscando los gobernantes, por eso es que tenemos que orar por eso, para que sea la vida de Dios gobernando en el espíritu a través de esta gente y esta gente hagan cambios. Hagan cambios. Diga conmigo, hay un tesoro, amado. Hay un tesoro, hay un tesoro. Y bien, si tenemos este tesoro en vasos de barro, que es Cristo, es para glorificarlo y exaltarlo. Y aunque predicar, adorar, aunque viva Cristo a través de tu vida, nos produzca a nosotros luchas, quizás dolor, pérdidas, pero Dios siempre será glorificado. En todo lo malo que te puede suceder, amado, Dios siempre será glorificado. Jehová Dios, Jehová Quito, bendito sea el nombre. Siempre será glorificado en todo. Yo no sé si hay alguien aquí que ha sido menospreciado en los últimos días. Yo no sé si hay alguien aquí que el esposo le dijo, ¿sabes qué? Me voy, no quiero saber nada contigo. O la esposa le dijo, no quiero saber nada, estos son los planes de dejarnos, de divorciarnos. No han visto el tesoro que hay ahí. Aquella persona, amado, es porque no ha visto el tesoro que hay ahí, que es Cristo. Si todavía no has conocido o entendido el Cristo que posees, no importa cuán insignificante te sientas, la salvación es por pura gracia. Esto no es porque eres importante, esto es porque Él ha sido bueno. Y por pura gracia nos ha salvado. Y si ya crees, si ya tienes a Cristo, no es solo para ti, sino para anunciarlo sin importar cuántas pruebas pases. Hay algo más todavía. Hay algo más de parte de Dios. Dice 2 Corintios 4:15, si todavía no has conocido o entendido el Cristo que posees, no importa cuán insignificante te sientas, la salvación es por pura gracia. Él es el evangelio, las buenas nuevas, y ese es el gran tesoro que tú y yo tenemos. La pregunta es, ¿por qué entonces son quebrantados esos vasos? La pregunta es, si yo soy de Dios, Dios vive en mí, ¿cómo es posible que Dios ponga un gran tesoro? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen prendas, tienen sortijas y tienen quizás hasta un alma pueden tener guardada, pero una seguridad. Tienen guardaditas sus prendas, algo que tiene valor, usted lo asegura bien. ¿Cómo es posible que Dios se da la tarea de depositar, amados, su tesoro en un vaso quebrantable? Usted se mira en el espejo y dice, ¿cómo tú puedes guardarte en mí? ¿Cómo? Porque en las manos de Dios, a un vaso roto, le devuelve su valor a restaurarlo. I want to repeat that. Porque en las manos de Dios, a un vaso roto, le devuelve su valor a restaurarlo. Usted se podrá ver roto, el mundo lo podrá ver roto, el mundo lo podrá ver patas arriba, el mundo lo podrá ver caído, el mundo lo podrá ver sufriendo. Usted se podrá ver quizás en el peor momento de su vida, pero ahí es que Dios lo está viendo y diciendo, amado, hay algo adentro. Mírate como Dios te ve. Ve lo que Dios está haciendo. Y muchas veces es necesario que te rompan en pedazos para sacar lo mejor que hay en ti. Para darte mejor forma. Para darte un valor nuevo, para llevarte a nuevas alturas, para que Cristo sea vertido a otros a través de tu vida. Usted no ha tenido a veces perfume, yo lo mío los perfumes, los relojes. Me encantan los relojes, por eso me meto a ver los relojes, veo el precio y lo veo ahí nada más y me lo gozo ahí. No. Pero me gusta, no importa si es de $2, $3, me gusta, si me gusta a mí, pues para mí tiene valor. Pero usted no ha tenido de momento un perfume, hace tiempo lo tiene, no se da cuenta, lo guardó en la cartera y es bueno, es de valor, no se dio cuenta, de momento el carro empezó a oler. ¿Qué pasó con él? Se rompió el perfume en la cartera. Usted no sabía que estaba ahí, usted no sabía que tenía ese buen perfume que alguien le había dado hasta que se rompió. Impregnó todo el lugar. Y hay veces que Dios tiene, amado, que romperte. Porque eso que te está sucediendo hoy es lo que va a hacer que otros puedan mirar. Y si es necesario mis lágrimas para que otro venga, bendito sea el nombre. Si es necesario que yo tenga que pagar un precio
o pasar por una adversidad para que otros puedan llegar al Padre, gloria a Dios por el problema. ¿Sabes por qué? Porque al final Él saldrá glorioso. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Diga conmigo, muchas veces es necesario que el vaso de barro se rompa. Es necesario, es necesario. Diga quebrantables, quebrantables. Él te dice hoy, no te desampararé y no quedarás postrado. Acampo a tu alrededor y te defiendo. Esfuérzate y sé valiente. Todos los días hasta el fin estaré contigo. Tu sustento con mi diestra. Yo soy tu roca, yo soy tu escudo. Te bendigo con mis riquezas en gloria. Nada te podrá separar de mi amor. Estás en paz con Dios. Eres hechura mía. Eres amado en el amado. Eres inocente, libre de culpa, amado. Eres el sello de la creación. Dios te pensó en lo que mami y papi te planeaban. En lo que te planeaban, Dios ya tenía el tesoro ese tan pronto. Respire ahí, le deposito mi propia vida. Usted sabe qué es eso, amado. Tienes cualquier cosa, amado. Usted carga y posee ese gran tesoro que es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Por eso es malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Es malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Y esta frase que alguna vez dijo con gran sabiduría San Agustín, lejos de ser un culto al dolor, es una oda a la mirada renovada que el dolor inevitable transitado desde la entereza y la dignidad nos deja saborear cuando salimos fortalecidos de la adversidad. Por eso hay muchos de nosotros hoy podremos decir, es malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Quiero mostrarte una foto para que usted vea algo que quiero enseñar. Hay un arte, si ustedes lo ven, esa es una vasija. Y ese arte en algún momento se quebró. Se quebró. Y ese arte japonés del siglo XV llamado kintsugi, que representa la perfección como el dolor puede transformarnos en una mejor versión. Cuando después de habernos sentido rotos por dentro, juntamos nuestras partes y las rearmamos con la maestría del oficio de mejorarnos a nosotros mismos. Que siempre lo que tú puedas estar viviendo sea con el fin de mejorarte a ti mismo. Y en esa destreza milenaria, cuando una pieza de cerámica o de barro se fractura, se une en sus partes con una mezcla de resina y polvo de oro. Cuando la vasija está terminada, el resultado es realmente maravilloso. Caminos de oro recorren su llana y suave superficie. Grietas que lejos de ser disimuladas, se resaltan y destacan como símbolo de resiliencia, habilidad que define la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecidos en ella. Esa vasija restaurada rellena en ese metal precioso, brilla y luce más y mucho más agraciada y termina siendo más costosa que la pieza en su forma original. Para el japonés, todas esas vasijas rotas ellos las reciben. Y con ese material de oro, ellos vuelven y la restauran. Y después de restaurarla tiene un más valor. Y resaltan más las heridas para que otros vean que en algún momento fue restaurado alguna vez. Y si fue restaurado alguna vez, tengo un valor, amado. Y eso ahora vale más que antes. Dígame usted si no era necesario que se rompiera en algún momento. En muchas ocasiones muchos de nosotros seremos quebrantados. Ese vaso de barro es quebrantado en algún momento. Para que entonces la excelencia del poder de Dios, del Cristo que a nosotros nos habita, sea expresado y sea vivido a través nuestro. Y luego de haber estado partida en 1000 pedazos, resurge como el ave fénix de sus cenizas. Y eso lo vuelve distinta a todas las demás. Ahora las vasijas iguales, al lado de esta no es la misma. Esta tiene más valor. Dígale que está a su lado, aguanta un poco más, es necesario. Es necesario, es necesario. Y luego de haber sufrido, tiene ahora más valor. Cómo Dios se ha encargado de poner su tesoro en un vaso frágil. Cómo Dios puede poner su gran tesoro en un vaso frágil. El dolor puede transformarnos en una mejor versión cuando después de habernos sentido rotos por dentro, juntamos nuestras partes y las rearmamos con la maestría del oficio de mejorarnos a nosotros mismos otra vez.
Lo que usted puede estar viviendo es parte de la perfección de un vaso frágil, de la corrección o una vida que se desperfeccionó a causa de situaciones que vivimos. Recuerda que no solo debes cuidar el vaso, sino más bien el tesoro que fue depositado en él. Lo que te han entregado no tiene precio. Se te ha entregado justicia, paz, gozo, sabiduría, amor, verdad, fortaleza, valor, vida eterna, santidad. Dios te ha dado el todo de Dios que está donde. En Cristo dice que la plenitud de Dios, el todo de Dios estaba en Cristo. Y si está en Cristo y Cristo en usted está el todo de Dios. ¿Usted sabe qué es eso, amado? El todo de Dios. Y el vaso puede quebrarse, parecer que pierde su valor, deteriorarse, pero el tesoro nunca deja de ser. Esa es la vida de aquel que te amó, que es Cristo. Yo traje algo que te quiero mostrar. Ya estoy casi cerrando. Y es que este tesoro, que eres tú, esta es la vida de Dios. Es inerte si no tiene la vida de Dios adentro. Es la vida de Dios la que está dentro de este tesoro o este vaso, perdón, que eres tú. Y es funcional y es valioso. Por eso es que cuando esa vida se va, vuelve al hoyo, no hay de otra. Pero en muchas ocasiones, ese vaso de barro está quebrado. Está enfermo, está sufriendo, te llegó una mala noticia, te llegó un mal diagnóstico, te llegó, y ese cuerpo, ese vaso puede estar quebrado, amado. Pero mientras la vida que está dentro está en función, amado, aunque tu cuerpo esté grave, esté sufriendo, esté pasando los embates de la vida de Dios que está en ti le da un valor a ese tesoro. A ese barro, amado, que usted tiene que entender que no importando lo que tú puedas estar viviendo hoy, la vida de Cristo que está en ti es lo que te da el valor que tú tienes. Por eso, amado, en la vida levántate, levanta tu cabeza, levanta tu mirada, esfuérzate y sigue adelante. ¿Por qué? Porque hay algo más dentro de mí que no tiene que ver con mi peso, con mi cuerpo, con mi enfermedad, con mi crisis financiera, con mi matrimonio, con mi trabajo. No tiene que ver con eso. Eso es irrelevante a lo que Dios va a hacer con aquello que depositó en mí, que es tiempo, amado, que nosotros ¿qué? Le permitamos vivir la vida de Dios en Cristo. Es la vida de Dios en Cristo. Cierro con esto. Tienes que amar, honrar y proteger el tesoro que hay en otros. Lo voy a repetir. Tienes que amar, honrar y proteger el tesoro que hay en otros. Porque es fácil cuando es mi tesoro, es en mí, se trata de mí, cuídame a mí, honrame a mí, bendíceme a mí, dámelo a mí, todo me lo merezco yo, porque yo tengo la vida de Dios. Pero ¿qué de la vida de Cristo que está en el brother? ¿Qué de la vida de Cristo que está en la hermana? ¿Qué de la vida de Cristo que está en tu esposa, en tu esposo? Todo cambia cuando eso se ve de otra forma. ¿Cómo honrar lo que no amas? ¿Cómo honrar lo que no se ama? Y yo decía los otros días, no hay nadie tan malo en la tierra que no merezca ser amado. Pregúntale a Jesús. Jesús te dio la potestad de escoger con quién andar, con quién caminar, con quién estudiar, con quién vivir, con quién casarte. Porque Él escogió 12 y a Lázaro le dijo, no, conmigo tú no vienes, síguelo. Vete a tu área y predica allá. Él te da la potestad de tú hacer eso. Pero en cuestiones de amar te dice, no papi, hasta tu enemigo. Hasta el menos que se lo merezca. Tienes que amarlo. ¿Cómo no honrar lo que no se ama? Honrando en gracia al que nos dio su plenitud, amado. Y el significado de honra es manifestación de respeto, admiración y estima hacia una persona. Expresión por la que se muestra satisfacción y orgullo hacia una persona. Es estima, es respeto a la dignidad propia, es una buena opinión que se tiene de las cualidades morales de una persona.
¿Cómo honramos y amamos el tesoro que porta otro? ¿Cómo amamos y respetamos el tesoro que otro porta? Te quiero dar una historia para cerrar. Y con esta historia quiero llegar a ese punto. Y es la historia del buen samaritano. Que todos y muchos de nosotros la leemos, y cuando la leemos, ¿qué hacemos? Dice la palabra, cuando usted abre su Biblia, dice el tópico arriba, el tema, el buen. Perfecto. Y lo leemos. Por eso quiero ir a Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí, Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué más dice ahí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es el prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un buen samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, gracias a esa palabra, misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Diga conmigo, aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y todos leemos la historia y ahí lo dejamos y rápido decimos: mi prójimo, mi vecino, mi prójimo, mi esposa, mi prójimo, mi papá, mi prójimo, el jefe, mi prójimo, mi ayudante del trabajo, mi prójimo, mi secretaria, mi prójimo es el pastor. Y vemos de esa manera porque leemos desde ahí. Pero hay que irnos al contexto para entender qué dice Jesús ahí. Y el contexto para entender la historia dice lo siguiente en Lucas 10, 21 al 24. Es los textos anteriores. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Lucas 10, 21 al 24. Esto es antes del buen samaritano. Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agrado. Así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearán ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Para entender la historia del buen samaritano hay que entonces ir al contexto, y en el contexto vemos que Jesús está hablando con Dios y diciéndole a Dios: gracias, Padre, porque estos están viendo, mis discípulos, lo que otros sabios, hablando de quiénes, los escribas, los fariseos, y dice, lo que otros no pueden ver. Ellos están viendo y viviendo lo que otros no pueden ver, y gracias porque me los diste. Pero ahí Jesús está tirando un qué, una pullita a un escriba que está cerca. Y el escriba viene cerca de él y dice, y patentándole a Jesús, para tentarlo, que fue lo que leímos primero, se le acerca y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahí vemos que este hombre estaba escuchando a Jesús, cómo Jesús se expresaba de él y sus discípulos. Que a ellos sí se les reveló a él mismo lo que a otros no se le había revelado. Escuche esto. Y Jesús le dice, te voy a enseñar algo a ver si lo captas. Y entonces comienza la historia del buen samaritano. Porque el hombre le dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le hace la pregunta clave, ¿y quién es el prójimo? Y él le dice, bueno, te voy a decir. Hubo una vez un hombre, ahí empieza Jesús contando la historia para contestar la pregunta de quién era quién.
el prójimo. Y ahí viene el hombre y Jesús le dice, viene un buen samaritano. Número uno, los de Samaria, los judíos no los querían. Eran rechazados. Jesús está diciendo, vino uno, ¿de dónde? De Jerusalén a Samaria. Está diciendo, uno que ustedes no aceptan. Número uno. Uno que ustedes no aceptan. Y después le dice, y de camino vienen unos ladrones y lo golpean, lo dejan casi muerto. Y ahí mismo en ese momento le dice, pero vino un sacerdote y lo ignoró. Vino un levita y lo ignoró. Dos cosas. Jesús le está diciendo, vino uno, sacerdote y levita, que tienen representación ¿con qué? Con el templo. Y el templo era tipo y sombra de la ley de Moisés y de todo este antiguo pacto. Y Jesús le está diciendo a este hombre, más bien representando a la humanidad, le dice, vino uno para que la gente pudiera, para que él pudiera entender, y le dice, y lo que ustedes hacen desde antes, porque antes era en el tabernáculo, en el santuario, que se tenían que bregar los pecados de la humanidad. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? El sacerdote no pudo, el levita tampoco pudo, pero vino un buen, ¿de dónde? Vino uno que ustedes no aceptan. Con vino, nuevo pacto, y aceite, que es el Espíritu. Y le está diciendo, movido a misericordia. Lo sanó y lo puso en su cabalgadura. Y lo llevó al mesón. Y en el mesón le dice al otro, cuídalo. When I come back, I pay you the price. Te pago cuando vuelva. Jesús está diciéndole, y ahora, ¿quién es el prójimo del que estaba casi muerto? Y él le dice, el que fue movido a misericordia. Y ahí le dice, ve y haz lo mismo. El prójimo en el texto y en la ley nunca fue tu hermano. Nunca fue tu pastor. Nunca fue tu esposa. Nunca fue el vecino. El prójimo ahí es Cristo mismo, que vino de nadie lo quería, nadie lo aceptaba, vino con vino, nuevo pacto, aceite del Espíritu. ¿A qué? A sanar a la humanidad, porque los utensilios y la forma del antiguo pacto de sacerdotes y levitas no bregaba el caso. ¿Usted se cree que antes la gente, cuando hacían el sacrificio en el tabernáculo, Dios perdonaba sus pecados? Eso es lo que dice la Biblia, que después de los perdonaba un año más. ¿Y qué hace la gente? Wow, mira, Dios perdonaba los pecados del pueblo un año más. Pero hay que entender que los pecados que Dios le daba un año era el año que venía, no era el año que pasó. El año que Dios les daba era el año desde el día del sacrificio en el tabernáculo hasta el próximo año. Dios no estaba perdonando los pecados pasados porque él mismo dice que no se acordaba. Dios no estaba perdonando los pecados pasados, él estaba dando el año free. Dígame si no es gracia. Le está diciendo, te perdono el año entero. Pero dígame si no es por gracia. Nadie podía, era pura gracia porque nadie podía, ¿qué? Hacer sacrificio por los pecados, si no era ¿quién? Cristo. Y cuando Él llega, le está diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas y al próximo, que es la palabra correcta. Después de Dios, es Cristo amado. Y Él está diciendo que vino con vino y aceite, el que ellos no lo entendían. Vino el nuevo pacto, aceite del Espíritu. Está hablando de él mismo y dice, el que es movido a misericordia es el prójimo. Le está diciendo, soy yo que vine, pero cuando vino los de Samaria, ustedes no lo aceptan. Y no me han aceptado. Y el prójimo es Cristo. Imagínese usted que si yo tengo que amar a Dios y al prójimo, ¿cómo no tengo que ver a la pastora y mirar adentro de ahí, de esa humanidad, de esa debilidad, de esas lágrimas, de ese cansancio y decir, hay una vida adentro que es la vida de Cristo que yo honro, cuido, amado, es la vida de Cristo que está en ti, la que a mí me interesa. No es tu metida de pata, no es tu falla, no es los dineros que tú tengas, no es que te ves bien, no. Es que dentro de ti está la vida de Cristo. Y si está la vida de Dios, que es en Cristo, yo entonces digo, amo a Dios y amo al Cristo. Ay, pastor, usted eso no puede, imposible que Cristo esté en mí, amado. Primera de Juan 4:17 dice que así como Él es en este mundo, así somos.
Por eso Dios le dice a Moisés, le dice a Aarón, cuando tú te vayas frente a Moisés, al faraón, a Moisés, perdón, le dice, cuando vayas frente a faraón, tú serás como Dios para él. Claro, no tenía la vida, pero ahora usted tiene la vida de Cristo. Y si usted tiene la vida de Cristo, yo tengo que honrarle eso. Y amar a Dios sobre todo y a mi prójimo. Por eso usted tiene que ver a su esposa y ver a Cristo ahí. A sus hijos y ver a Cristo ahí. A su familia y ver a Cristo ahí. A sus pastores y ver a Cristo ahí. Yo no sé tú. Pero cuando usted aprende a verlo así, y usted viene a ver al prójimo, que es Cristo, pues esto da más peso, amado. Porque usted dice que ama a su vecino hasta que el vecino le echa rondón a la grama suya, usted lo quiere matar. Pero cuando usted ve a Cristo ahí, y el prójimo, usted entiende que es Cristo, usted dice, espérate, yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Porque ahí vive Cristo. Y meterá la pata, se caerá, será murmuradora, bochinchero. Pero hay una vida ahí que es la que yo tengo que respetar y honrar. Y no voy a pagar igual porque yo veo a Cristo en esa vida. Pero también así lo hago cuando miro a los pastores. Y los honro porque hay una vida de Dios ahí. Hay una vida de Dios en ella. Hay una vida de Dios en ustedes. Y yo honro y respeto porque Dios está ahí. Y en ese vaso quebrantable que a veces le dan ganas de correr, está Cristo. Y ese es el prójimo que yo amo. Y si yo vengo a mirar que ese tesoro está ahí, amado, puede venir cualquier cosa en la vida, yo te voy a honrar, te voy a respetar. Y si usted y el mundo pudiera ver a Cristo en la gente, nadie se mata, nadie se roba, nadie se humilla, nadie se maltrata. Porque Cristo está ahí, amado. Por ende, hoy honramos la vida de los pastores. Porque Cristo está ahí. El prójimo, después de Dios, no es tu vecino, es Cristo. Y Cristo vive ahí. Y si vive ahí, yo lo honro. Como Él se sienta, se sentirá el espíritu del que vive ahí. ¿O no? Y esa vida la honramos y la respetamos, amado. Igual que respetamos y honramos la tuya. Por eso es que aunque ustedes a veces nos saquen canas blancas, a nosotros no, a ti canita ahí, pero no. Pero en muchas ocasiones no pueden entenderlo, o ustedes mismos, entre ustedes como hermanos, pueden haber diferencias. Pero cuando usted entiende eso, usted va de rodillas y le dice al Padre, ahí está mi hermano. Me ofendió quizás, o quizás lo ofendí yo. Pero ahí está Cristo. Y si ahí está Cristo, yo lo amo. Y no importa lo que pueda estar pasando entre cualquier persona que esté en este lugar, o cualquier cosa que te esté pasando afuera con alguien, usted tiene que ver a Cristo ahí. Y usted va a honrar y respetar esa vida. Por eso yo honro la vida de los pastores. Como yo siempre le digo, pastor, por ti 40 años. ¿Sabe lo que quiere decir? Es un código acá de nosotros. Ponte de pie, pastor. Pastora, ponte de pie. Yo quiero que ustedes vengan aquí al frente.